Primero nos presentamos y tenemos ahí un pequeño video para presentarnos. Ahora van a entender por qué. Nosotros hasta ahora, bueno, nos conocían como el equipo de testing de GeneXus Consulting, pero queríamos mostrarles esto. En un momento que el software está invadiendo el mundo, la calidad del software es cada vez más importante. El testing empieza a ser una disciplina fundamental, es un must. Parece mentira que antes el testing era algo secundario. Hoy el software está en la mano de todo el mundo y el mundo elige los dispositivos. Entonces hoy no te imaginas un proyecto sin un testing sólido. Por ejemplo, nosotros en GeneXus probamos más o menos unos 40.000 casos de ejemplo todos los días. Si bien es un trabajo colaborativo, es importante que testing encuentre problemas. Dos aspectos fundamentales del testing. Uno, testear sobre una variedad de dispositivos y sistemas operativos. Desde el punto de vista de negocio, el testing tiene un papel fundamental. Es muy importante para llevar adelante nuevos objetivos. Hemos trabajado una metodología propia basada en el aprendizaje y en el uso de herramientas de apoyo para ser cada vez más eficiente. Nuestro equipo es apasionado por lo que hace. Un equipo flexible, capaz de adaptarse a diferentes esquemas de trabajo. La capacidad que se tenga de hacer testing va a ser fundamental en los sistemas del futuro. Esta creación de Qualify es fruto de muchos años de trabajo, de un equipo muy formado, muy capaz, empleando diferentes tecnologías y herramientas, queriendo salir a asegurar la calidad de las aplicaciones en el escenario actual de esta transformación digital. Bueno, entonces, por supuesto que seguimos siendo el equipo de test de GeneXus Consulting, pero nos van a empezar a ver también con este nombre, con esta imagen, por eso es que también seguimos obviamente organizando el testing muy bajo este nombre. Y bueno, como decía allí, que hay, digamos, el testimonio de algunos clientes, de algunas personas también, digamos, reconocidas en la industria y de nuestro equipo también, estamos haciendo esto porque es lo que nos apasiona. Una vez que nos presentamos, en realidad vamos al punto, ahora que ya saben quiénes somos y por qué aparecemos bajo ese otro logo. Y es que queremos contarles 5 aspectos que consideramos muy importantes hoy en día, justamente en este contexto y escenario de la transformación digital, donde pensamos que hay muchos aspectos a considerar, hay un montón de nuevas tecnologías, tendencias, etcétera, pero no hay que perder de vista estos 5 puntos que nosotros creemos que son los más importantes y por eso es que cada uno de nosotros les va a estar contando brevemente un poquito de cada uno de ellos. Bueno, buenos días. La idea es hacer un corte horizontal en el proyecto y en él yo me voy a estar centrando en entender el negocio. Una forma de reinventarnos en esto del entender del negocio consideramos es la duda. No la duda desde el lado de la inseguridad de lo que hacemos, sino la duda constructiva. Si dudáramos más de nuestro trabajo y pensáramos menos que estamos haciéndolo bien, tendríamos un valor agregado a la hora de entender el negocio. Esta no es una instancia inicial, sino que dura y se mantiene a lo largo del proceso. Es por eso que hoy voy a estar hablando puntualmente de los puntos de encuentro del tester con el analista funcional. Voy a estar nombrando aquellas habilidades que tiene que tener el tester, ¿sí?, en las que tiene que trabajar el tester, bajo la ausencia del analista funcional, porque no siempre tenemos este rol en los proyectos. Y al final voy a estar haciendo referencia a 3 puntos de experiencia que consideramos relevantes. Bien, ¿cuáles son los puntos de encuentro con el analista de negocios? Hay algunos puntos de encuentro de carácter informal, ¿sí?, que se dan conforme avance el proyecto y van surgiendo en el equipo dudas, ambigüedades, incluso preguntas frecuentes frente a determinado comportamiento del sistema. Y es ahí que recurrimos al analista funcional, ¿sí?, porque como todos sabemos, no todo está especificado. Entonces, acudimos a él para que nos saque esas dudas. Pero también hay puntos más formales con el analista funcional, ¿sí?, y son, por ejemplo, en el inicio del proyecto,
en la revisión y en el análisis de los requerimientos, ahí se genera una retroalimentación que hace que mejoren las pruebas y mejoren las especificaciones. Una vez conformado el set de pruebas, volvemos a instanciar un punto de encuentro con el analista funcional, donde se los mostramos, donde les comentamos las pruebas, y este nos da su devolución, agregando algunas pruebas o descartando otras. Una vez implementada la aplicación, junto con el analista funcional, realizamos pruebas de la aplicación para validar la solución y para validar si las piezas construidas por los distintos desarrolladores encajan. Y casi en la fase final volvemos a participar con el analista funcional, esta vez en las validaciones o en las demos con los usuarios, ya que estamos seguros que hay un antes y un después en nuestras pruebas en el momento que vemos cómo los usuarios usan las aplicaciones. Y si no hay analista funcional, es acá donde tenemos que ser proactivos, donde tenemos la responsabilidad de investigar e informarnos, que va más allá de lo estrictamente técnico, ¿sí? Y que no pasa puntualmente en capacitarse como tester, sino en capacitarse en el negocio. Bien, sin dudas, en este punto tenemos que tener los sentidos bien abiertos y tenemos que hacernos preguntas del estilo: ¿por qué necesitan esa solución? ¿Qué les soluciona? ¿Qué salidas esperan? ¿Cómo lo soluciona? Etcétera. Y tenemos que poner a full nuestras habilidades, como por ejemplo escuchar, preguntar, analizar, procesar, medir, evaluar, transmitir, finalizar. Pero estos verbos no se conjugan solos, sino que lo hacen de la mano con tres aspectos que consideramos importantes y son el tiempo. ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo? Es acá que me gustaría hablar del retrabajo. El costo del retrabajo es muy grande en aquellas actividades que están planificadas y estimadas. ¿Por qué es importante que consideremos y que nos tomemos tiempo para esto? Porque además de consumir ese tiempo que tenemos planificado, ¿sí? Que ya teníamos planificado previamente, se agrega una cuota de frustración del trabajo que ya hicimos, ¿sí? Entonces, consideramos que es relevante y que tenemos que tener presente que el tiempo que dediquemos para entender es directamente proporcional a la identificación de errores. Otro aspecto fundamental es el foco. ¿En qué hacemos foco? Si lo viéramos como un puzzle en donde tuviéramos que probar una pieza, como testers, además de tener la satisfacción de probar esa pieza y llegar a una pieza correcta, debemos tener también el logro de ver cómo esa pieza encaja en el puzzle, ¿sí? ¿Qué pasa si hacemos foco solo en esa pieza? Pasa esto. No entra en el puzzle, muchas veces la hacemos encajar de alguna manera y eso no hace claramente a un producto de calidad. Bien. Otro punto que consideramos importante es la visión. El entendimiento nos da visión. ¿Y por qué es importante esto? Cada vez que hacemos referencia y que insistimos que el tester tiene que estar en etapas tempranas en los proyectos, es importante que el tester tenga visión. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que podemos aconsejar de forma correcta, sugerir de forma correcta y acompañar de forma correcta todo el proceso. Además, entendemos que un tester con visión tiene ganados dos puntos importantes en el equipo y en el cliente: la confianza a la hora de trabajar y la libertad para hacerlo. Para cerrar, la pregunta que nos haríamos es: ¿cómo sabemos que entendemos? Tenemos que pensar que hay una industria que está trabajando continuamente
para bombardearnos con información, en donde cada vez sabemos más o creemos que sabemos más, pero la realidad es que cada vez entendemos menos. Por eso, y para pensar, es que traje hoy, me gustaría compartirles una frase de Einstein que dice: no entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. Lo dejo con mis compañeros. Gracias. Bueno, ¿cómo sigo después de esto? Buenos días a todos. Yo les voy a estar hablando del equipo. El equipo es uno de los pilares de esta reinvención, de este contexto de reinvención en el que estamos. ¿Cómo armamos ese equipo? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo hacemos que se mantenga motivado? A la hora de encarar un nuevo proyecto, tenemos la misión de armar un equipo que vele por la calidad, ya sea del producto o de los procesos. En este sentido, nos parece importante formar un equipo heterogéneo, un equipo con diferentes habilidades, diferentes perfiles, de manera que se complementen, de que cubran en la medida de lo posible las necesidades que podemos tener en un equipo de test. Estas necesidades, como son las de testing específico, es bueno detectarlas temprano en el proyecto. Si voy a requerir un experto en performance, un experto en usabilidad, en seguridad. Pero no solo armar un equipo heterogéneo a nivel de conocimiento, sino también de experiencia. Juntar a testers seniors con testers juniors. De manera de que los testers menos experientes aprenden de lo que tienen más experiencia y los que tienen más experiencia también aprenden porque descubren vicios que traían consigo, quizás ya no ponen foco en áreas donde los nuevos testers sí lo hacen. Y bueno, no todos los equipos son numerosos, equipos de menos testers, de un tester, es un desafío a la hora de encontrar el perfil indicado para ese proyecto. Entonces hay que tener en cuenta las características de la solución. Si es una solución que se basa fuertemente en el procesamiento de datos, bueno, buscar una persona que tenga conocimientos en base de datos, consultas SQL, PLs, script, etc. Si la solución tiene una arquitectura compleja, con muchas integraciones, con muchos servicios, bueno, buscar un perfil mucho más técnico que desde su conocimiento pueda aportar a la calidad de ese producto. Si en cambio la solución se basa fuertemente en la interacción del usuario con el sistema, buscar un tester con un perfil funcional que mire en detalle las pantallas, que mire los diálogos, que le importe la usabilidad. También hay que tener en cuenta, aparte de las características de la solución, las características del proyecto. Si es un proyecto de corta duración, tenemos que buscar personas con capacidad de autogestión, que sepan organizar bien su trabajo, que busquen la optimización del tiempo. Nos pasa también a los testers muchas veces que nos volvemos como articuladores dentro del proyecto, somos como el nexo entre los distintos integrantes del equipo. Entonces se hace fundamental una buena comunicación, una comunicación fluida. Y bueno, una vez el equipo armado hay que mantenerlo motivado para que dé su mayor potencial, pero ¿cómo hacemos? Antes que nada hay que conocer al equipo. Cada persona tiene sus propios intereses, sus propias expectativas y conociéndoles vamos a poder asignarle tareas y desafíos acorde a sus características. Hay que proponerle tareas desafiantes, la tarea del tester a veces se puede volver monótona y rutinaria, entonces bueno, proponerle desafíos puede ser en estudiar en algún tema particular de testing, en nuevas herramientas que luego se puedan incluir. Bueno, me parece fundamental reconocer los logros, a todos nos gusta que nos reconozcan el trabajo bien hecho y bueno, si se cometen errores, compartirlos y tomarlos como una lección a aprender. Qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se puede mejorar o qué se puede ajustar. Y bueno, y por último, pero no menos importante, crear un clima de confianza y de comunicación fluida, donde el tester tenga la posibilidad de aportar nuevas ideas, que pueda... Si ve algo que se está haciendo de una manera, bueno, quizás él tiene la idea de que se puede hacer de otra manera y que tenga la posibilidad de hacerlo. Y bueno, brindar capacitación también es una forma de motivar y a la vez potenciamos al equipo. En el área en el que estamos, en el sector en el que estamos, constantemente surgen nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevas herramientas, entonces se hace fundamental estar capacitado. En nuestro equipo lo que hacemos son capacitaciones internas, donde personas con conocimientos específicos en ciertas áreas o que investigó en ciertos temas, comparten ese conocimiento con el resto del equipo.
Esto se hace generalmente en forma de cursos o talleres con un fuerte componente práctico. Y bueno, si ese conocimiento no se encuentra en el equipo, bueno, acudir a capacitaciones externas, así ese conocimiento luego va a quedar incorporado en el equipo. Las certificaciones también son como una forma de nivelamiento del conocimiento del equipo, y en este sentido nosotros realizamos cursos internos y grupos de estudio para prepararlas. Y bueno, asistir a conferencias y eventos como el Testing UI también es una forma de aprender, y además de conocer a referentes del sector, bueno, comprendemos que pertenecemos a una comunidad con los mismos intereses y las mismas inquietudes. Y bueno, otra práctica que tenemos es la de instancias de encuentros de todos los testers del equipo, con la idea de discutir temas de interés para el área. Hablamos de problemas que podemos tener en trabajar diario y buscamos entre todos soluciones. Quizás a alguno ya le pasó y cuenta cómo lo solucionó y nos llevamos mejoras para aplicar. Y bueno, en este contexto de reinvención hay que dotar al tester de nuevas herramientas. No importa la metodología, ya sea ágil, tradicional. Bueno, nos parece importante, nos parece fundamental, como ya estuvo hablando Anaí, que se entienda del negocio. Si ese conocimiento no se encuentra previo al proyecto, bueno, que se vaya incorporando conforme avance el proyecto. También que el tester maneje herramientas que faciliten el trabajo en su día a día, nos parece muy importante. Y si es tester funcional, bueno, que sepa de usabilidad, que conozca, como ya se estuvo hablando en las charlas anteriores, que conozca las heurísticas de Nielsen, que sepa de vulnerabilidades que puede tener un sistema a nivel de seguridad, que conozca de performance. No tiene por qué ser un experto en esas áreas, pero seguro que con tener esos conocimientos va a aportar mucho más a la calidad del producto. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, cuando hablamos de testing, muchas veces se lo relaciona con el testing funcional, es decir, con las pruebas y las validaciones que hacemos de las funcionalidades de los sistemas. Si bien es cierto que es el testing que más comúnmente se hace en los proyectos, todos nosotros sabemos que no es lo único que hace a la calidad del software. Para reforzar esta idea, les traje un esquema de ISO 25000 donde se mencionan todos los atributos que hacen a la calidad del software. Como pueden ver ahí, los aspectos funcionales están considerados y sin duda que son importantes, pero existen otros que, dependiendo del tipo de sistema a probar y el contexto en el que vaya a operar, pueden ser tanto o más importantes aún. Vayamos ahora a ver uno a uno estos atributos. Hoy en día mucho se habla de la usabilidad, de la performance, de la seguridad, y es porque el software ha pasado a ser una parte vital de los usuarios. Cada vez usamos más tecnología y en ese sentido aspectos como la usabilidad es sumamente importante. Hoy en día no solo los usuarios necesitan aplicaciones que funcionen bien, sino que también sean fáciles de usar, que sean intuitivas. El mercado nos exige aplicaciones que sean eficaces y eficientes. Y para poder tomar en consideración todos estos aspectos, son muy importantes las pruebas de usabilidad. En Qualify tenemos un equipo de especialistas en esta materia y tienen dos formas de llevarlo adelante. Una de ellas son las pruebas con usuarios, donde nos sentamos con los verdaderos usuarios de las aplicaciones y evaluamos cómo ellos interactúan con las mismas y en base a eso determinamos si nuestra solución construida se adapta o no a sus necesidades. Otra manera que tenemos es basarnos en heurísticas que nos brindan lineamientos de cómo debería ser construido el software cuando se pone foco en el usuario. Ahora bien, tenemos aplicaciones que funcionan bien porque hicimos pruebas funcionales, aplicaciones que son intuitivas, que son fáciles de usar, pero ¿qué pasa si esa misma aplicación funciona lento o peor aún si se cae y no permite que el usuario sea capaz de realizar la tarea que deseaba? Y bueno, sí,
¿Acaso esto no impacta en la experiencia de usuario también? Claro que sí. De hecho, ese mismo usuario seguramente esté descontento y también posiblemente se vaya y desinstale la aplicación y se instale la de la competencia. Para que esto no suceda, y también para no agarrarnos la cabeza nosotros en cada salida en producción, es importante que cuando trabajamos sobre aplicaciones que son usadas de forma masiva por los usuarios o que involucran grandes volúmenes de procesamiento, es que hacer validaciones de desempeño a través de pruebas de performance es muy importante. Otro aspecto que siempre está sobre la mesa y que en Qualified venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo son las pruebas de seguridad, tales como es el ethical hacking, que permite determinar qué tan vulnerable se está frente a ataques informáticos por robo de información. Muchas veces los sistemas manejan información de los usuarios que es privada, que es sensible, y es fundamental que sea bien protegida. Por otro lado, otro aspecto importante es la compatibilidad. Como ustedes saben, los sistemas no funcionan de forma aislada, sino que muchas veces se tienen que comunicar con otros módulos, con otros sistemas, que muchas veces incluso están desarrollados en otras tecnologías. Y nuestro sistema se tiene que adaptar a ese contexto y tiene que poder comunicarse de forma continua y fluida con el resto de los elementos de software que tiene en su entorno. Para ello, muchas veces es necesario que no solo nos limitemos a probar dentro de los márgenes de nuestro sistema, sino que también es importante a veces hacer pruebas de integración para ver cómo se comporta nuestro sistema en la comunicación con esos otros elementos de software de su entorno. Después, otro aspecto que ha cobrado mucha relevancia hoy en día es el concepto de portabilidad. Antes, los sistemas muchas veces se construían pensando en que iban a correr sobre una única plataforma. Eso hoy en día, por ejemplo, con el mundo mobile ha cambiado muchísimo. Hoy en día tenemos aplicaciones que tienen que correr sobre una infinidad de dispositivos diferentes y por eso es importante que los sistemas sean también portables. Después tenemos dos atributos de los que se habla bastante menos, también porque muchas veces no son percibidos por el usuario final, pero son igual de importantes. Hablamos de la confiabilidad y la mantenibilidad. El primero nos propone que los sistemas tienen que tener la madurez y la capacidad de mantenerse, de recuperarse ante errores y mantener los servicios a pesar de ello. Por otro lado, la mantenibilidad nos habla de que los sistemas se tienen que poder mantener, se tienen que poder testear, se tienen que poder modificar con el tiempo. Estos aspectos, si bien no se habla mucho, no se consideran muchas veces, son bien importantes y hacen a la calidad. Estos dos aspectos nos hablan de qué tan madura, de qué tan robusta es nuestra solución. Y bueno, estos son los diferentes atributos que vimos. Todos ellos son muy importantes. En Qualified los trabajamos uno a uno con equipos independientes. Y bueno, si cualquiera de ustedes tiene alguna inquietud relacionada a alguno de estos aspectos, con gusto se comunican y los estaremos ayudando. Ahora le doy paso a Gastón, que les hablará de herramientas. Muchas gracias. Hola, bueno, buen día a todos. Bien, yo quería dedicar estos minutitos a hablar de las herramientas. Yo creo que al igual que mi compañero, que entender el negocio es fundamental, que gestionar el equipo correctamente es muy importante y tener conciencia de los atributos de calidad en lo que sería el testing es muy importante. Yo quería enfocarme en la importancia de las herramientas, ¿verdad? Y en la importancia de cómo yo mantengo mis herramientas, cómo yo selecciono e utilizo mi set de herramientas en mi proyecto. ¿Bien?
Yo estoy seguro que todos nosotros utilizamos herramientas en la diaria, ¿ah? Y no solo herramientas de lo que sería testing, ¿ah? No solo las herramientas específicas de lo que es el área de testing, sino, por ejemplo, herramientas de calendario o de gestión de tareas que me permitan a mí tener mis tiempos, herramientas de documentación o de planillas de cálculo, por ejemplo, herramientas de mensajería para la comunicación, en fin, un set de herramientas bastante amplio que estoy seguro que día a día los utilizamos, ¿ah? Y bueno, y que quería enfocarme en realidad en la importancia de eso, en la importancia de tener un buen equipo, un buen set de herramientas y ser consciente de los beneficios o no, de los no beneficios que me da tener alguna que otra. Entonces, lo que tengo para presentarles ahora son 5 situaciones como de tipos de herramientas, digamos, que uno tiene que tener cuidado, tiene que ser consciente en su proyecto. La primera, ¿a quién nunca le pasó tener esa herramienta en el proyecto que es casi que del siglo pasado, digamos, ¿no? Esa herramienta arcaica que bueno, cada persona nueva que llega al proyecto la utiliza sin saber por qué, porque ya estaba desde hace años. Probablemente sea un sistema casi que legado, casi que le falta mantenimiento, o sea, ya casi que no tenga soporte. Entonces, bueno, acá tengo un riesgo de decir hasta cuándo puedo seguir con esta herramienta. Capaz que funciona y me sirve, pero ¿hasta cuándo va a funcionar? ¿Hasta cuándo yo voy a poder seguir siendo eficiente con esta herramienta? Acá ya tenemos un riesgo. La segunda, la que llamo la todo en uno, ¿no? Esa herramienta que es tan completa que termina siendo muy compleja, que me sirve para muchas cosas, pero siempre utilizo el 10%. Siempre utilizo un par de funcionalidades porque es la que entiendo. ¿Bien? Y aquellos que dicen que la entienden, en realidad no, eso es lo único que creen. Ellos creen que entienden total de la herramienta y se dan cuenta de que no. La tercera, también bastante común, esa herramienta que está de moda, ¿no? Esa herramienta que es la última tendencia, entonces yo la quiero incorporar a mi proyecto cuanto antes, no me importa los riesgos que tenga, no sé si va, cómo se va a incorporar, nada, yo me la quiero tener porque como todo el mundo la tiene, yo quiero decir que la uso. ¿Ah? Tiene un futuro incierto, capaz, no se sabe, capaz que la herramienta mañana no encaja y tengo que correr ese riesgo de ¿la utilizo o no? ¿No? Y tenemos otro riesgo también, que es que no hay experiencia. Como es tan nueva, es tan último modelo, digamos, tengo ese riesgo de ¿quién tiene experiencia en esto, no? Bueno, la cuarta, la incomprendida, ¿no? Esa herramienta que cada uno de mi proyecto la utiliza de manera diferente, ¿no? Cualquier compañero la utiliza diferente a mí. Entonces, puedo tener confusiones en mi proyecto, decir, yo lo uso así, vos lo usás así, ¿no? Debido a eso no tenemos un estándar de uso definido, ¿no? Y por eso también desconocemos su potencial, es decir, yo la uso al 100%, me es realmente eficiente, ¿por qué la usa diferente? Etcétera. ¿Bien? Y la quinta, para finalizar, la que nunca se utilizó, esa herramienta que sí, yo digo que la tengo, pero nunca la usé. Hace años que la tengo ahí, tengo el instalador, tengo, no sé, en un cajoncito tirado, y nunca la usé. Y no sé por qué no la uso, pero nunca me tiré al agua, nunca vi que me podía servir, y está ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto eran como que 5 situaciones que quería plantearles para generarles un poco de conciencia en su trabajo, es decir, todo mi set de herramientas realmente me es eficiente, realmente hace mi trabajo mejor, o la estoy utilizando y no me doy cuenta que estoy perdiendo, o estoy cayendo en algunos riesgos dentro de mi proyecto. Entonces, nada. Ahí. Opa, no. Ahí. Bien. Era eso en realidad, generarles esa conciencia e invitarlos a reflexionar en sus proyectos para que analicen, para que vean todas mis herramientas realmente me sirven. Sabemos que el costo de cambio o de incorporación de una nueva herramienta es alto. Hay que considerar aspectos como, la resistencia al cambio, costo en tiempo, en esfuerzo. Pero nada, yo quería transmitirles eso, que analicen y que piensen si realmente todas mis herramientas me aportan a mi trabajo o es tiempo de cambiar o de buscar otras alternativas. Bien, muchas gracias.
Bueno, y me toca el último punto, nuevas tecnologías. En estos últimos 3 minutos les cuento rápidamente. Hoy en día, en cualquier conferencia, lugar que vamos de tecnologías, nos hablan de estas 3 cosas. Hoy de mañana tuvimos charla de IoT, que ya estuvimos escuchando. Nos hablan también mucho de blockchain y nos hablan después de otro punto, que es el que voy a profundizar brevemente, de inteligencia artificial. Cuando decimos inteligencia artificial, y esto lo traemos, digamos, sobre la mesa porque entendemos que los proyectos nuevos están incorporando estas nuevas tecnologías, entonces tenemos que empezar a pensar cómo es el testing de estas nuevas tecnologías. En lo que es inteligencia artificial, lo que quería contarles es, esto digamos es bastante amplio el tema, hay bastante investigación, se está trabajando mucho, pero hay una rama específica de Machine Learning y ahí dentro todavía algo que se llama, eso digamos que es Reinforcement Learning. Básicamente esto supone, y ahí está muy simplificado el modelo, que hay un agente que es un algoritmo, un software, que se encarga de interactuar con el entorno y se encuentra, digamos, en un estado conocido y realiza una acción sobre ese entorno. El entorno lo que le devuelve, digamos, es una recompensa, es ese reward, y eso, digamos, y a su vez el agente ve, o sea, observa cuál es el resultado de eso. Entonces, generalmente lo que se va creando acá es que a medida que eso va, digamos, ejecutando distintos ciclos, va tomando decisiones en base a la información que va consiguiendo. Lo que tenemos ahí es que estamos en un escenario donde, digamos, donde nosotros nos sentimos como testers más incómodos, porque en definitiva nosotros estamos acostumbrados a un software predecible, algo donde nosotros empezábamos, por ejemplo, a hacer una prueba y sabíamos el estado del software y si íbamos por un camino sabíamos cuál iba a ser el resultado. Entonces ahora, con este tipo de soluciones, no va a suceder eso. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahí es, bueno, ¿cómo tenemos que empezar a encarar este tipo de proyectos? Y para resumirles brevemente, creemos que obviamente vamos a seguir haciendo testing y hay distintas técnicas y hay, digamos, distintas formas de llevarlo adelante, pero empiezan a aparecer conceptos de, tengo un juego, digamos, o un set de datos que me permiten entrenar, y ahí aparece una palabra clave, la parte de training, que tiene mucho de esto, empezar a entrenar los algoritmos. Entonces, como testers, vamos a estar participando mucho de lo que es el entrenamiento de los algoritmos, y otro set de datos sí que después lo vamos a usar para verificación y validación. Y la otra palabra importante, o sea, recuerden, esta es la parte de training, y la otra es que en vez de empezar a tener software que podemos decir, bueno, bajo estas condiciones, en este escenario, funciona, no funciona, vamos a tener, digamos, en realidad benchmarks. O sea, vamos a poder evaluar nuestro software y qué tan bueno es el resultado que se consigue en comparación a otros. Que es algo que hacíamos igual, pero ahora empieza, digamos, a tener más relevancia, ya que tal vez tenemos un algoritmo, por ejemplo, que puede resolver un problema, pero lo resuelve con mucho más, por ejemplo, o necesita mucho más inputs o mucho más tiempo para hacerlo, y no por eso podemos decir de repente que no funciona. Funciona, solo que tiene un benchmark determinado y está en algún, digamos, en algún lugar de esa tabla. Así que, para que se queden un poco con esas ideas simplemente, y para reforzar esto, quería mostrarles que es básicamente esto es de OpenAI, es una plataforma que se fundó ya hace un tiempo por Elon Musk, que es el mismo de Tesla y otras empresas que están trabajando mucho en lo que es inteligencia artificial. Y acá lo que proponen ellos es parte de la plataforma, es una especie de gimnasio para los algoritmos. Y justamente lo que hablan acá es de que tengo que empezar a entrenar a mis algoritmos y tengo que empezar también a justamente rankearlos para ver dónde se encuentran. Entonces, este tipo de cosas ya son reales. Hay gente que sube allí, por ejemplo, distintos algoritmos, los prueba de distintas formas y hay rankings para ver qué algoritmo es mejor, en cuánto resolvió un problema, que bueno, muchos de ellos por ahora son, digamos, por ejemplo, en el tema de juegos que se está utilizando esto. Así que, solamente para redondear, y solamente quería decir, ya que es el último minuto, que bueno, queríamos volver un poco a lo que son las bases cuando pensamos en un proyecto de testing, por eso es que le hablamos de esos 5 puntos, y bueno, estamos por acá para seguir conversando. Muchas gracias.